Bien, gracias Chuy por la presentación, gracias por esta gran invitación esta noche a este congreso carismático que corre por mis venas, que de verdad he aprendido a amar en este transcurso del ministerio. Me presento también a mencionar a Chuy. Estoy trabajando en North Shore ahora con una comunidad hermosa que el Señor me ha regalado en este tiempo. Hemos trabajado arduamente y estamos consiguiendo el objetivo, que es unirnos en los brazos del Señor y estar allí junto a Él, acompañando a esta comunidad que está creciendo en el amor, está creciendo en este hermoso mensaje del Señor que nos une cada día a través del Evangelio, como lo decía Jesús, a través del Evangelio del Señor que nos une cada día. Y hoy la propuesta es maravillosa y es hermosa. Sabemos que nos están viendo de diferentes lugares, de diferentes países en este momento. Un saludo especial a la familia desde Bogotá, Colombia, varias partes de Colombia y Miami que están también tomando la transmisión en este momento. Mi querida familia, hoy tenemos un tema bien especial y bien hermoso que es apasionante. Es apasionante cuando logramos el objetivo de entrelazar nuestra vida con lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Y es precisamente esta palabra que se hizo carne, esta palabra del Señor que habitó en medio de su pueblo, esta palabra que se hizo luz, esta palabra que llegó e impactó el corazón de aquellos que creían en las promesas del Señor. Y la palabra se hizo carne. Y esta palabra que habitó, esta palabra es la que entra en el corazón y completamente transforma el corazón de aquellos que aún están en tinieblas y que necesitan recibir ese mensaje de salvación, el mensaje de la luz eterna que Jesucristo nos trae. Y la palabra se hizo carne y moró en medio de nosotros. Y hemos visto la gloria de Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esa revelación hermosa de la palabra nos trasluce completamente la aparición completa y la encarnación del Hijo de Dios. Esa encarnación que nos transforma y completamente nos lleva de la mano. Esta noche, el estar aquí juntos, reunidos, después de tanto tiempo, es un momento ideal, un momento maravilloso que podemos descubrir ese hermoso momento con el Señor Jesús. El estar aquí juntos, mi querida familia, también nos transforma y nos transporta en un mundo maravilloso, en este lenguaje mágico que utiliza el Evangelio de Juan. Un evangelio poético, que a través de la palabra reconocemos el mensaje de salvación, que a través de la palabra podemos reconocer la presencia de Jesús activo en el mundo, que ha impactado el mundo y que llegó y se encarnó en medio de su pueblo, que se encarnó con su pueblo sufriente y que nos transformó para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso el Señor está con nosotros esta noche, jubilosos, alabándolo, contemplando su gloria, porque a través de la palabra reconocemos la presencia del Señor Jesús. A través de la palabra reconocemos el mensaje de salvación. A través de la palabra reconocemos las promesas de Jesús. Y por eso, para poder conocer la palabra del Señor, debemos abrir el corazón esta noche. Debemos abrir el corazón completamente para que la palabra de Dios entre y se encarne también en cada uno de nosotros. Para que la palabra del Señor, también ese fuego que llegue cargado a través del Espíritu de Dios, también nos transforme, nos queme por dentro y nos haga esas personas ideales en la presencia de Jesús. Esta palabra que debe encarnarse en nosotros es una palabra ideal, el lenguaje conocido, este lenguaje que expresa a través de un lenguaje maravilloso de las palabras del Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esa palabra que trasciende, esa palabra que nos incluye a cada uno de nosotros a vivir esa experiencia salvadora, sanadora. Imagínate
majestuosa del Señor es la palabra del Señor encarnada. Cuando nos movemos y vamos de un país a otro, podemos comunicar a través de la palabra, comunicamos también la cultura, las diferentes formas de actuar, las diferentes formas de ser. Pero por eso, cuando Jesús impactó el mundo a través de la palabra y se hizo carne y a través de la Virgen María habitó en medio de nosotros, podemos reconocer las promesas del Señor, podemos reconocer a qué vino Jesús en medio de nosotros y podemos descubrir, mi querida familia, esta noche que el Señor vino por algo especial, vino a salvarnos, vino a traernos la luz de Dios, Dios encarnado en su Hijo Jesús, que se hace promesa y se hace realidad en el pueblo de Dios. Esta noche, el estar aquí no es por pura casualidad. El estar aquí juntos, reunidos en este congreso carismático, nos traduce también, mi querida familia, a que nos comprometamos con este reino de Dios, este reino de amor, este reino de justicia, este reino de solidaridad, este reino de misericordia, porque a eso vino Jesús. Él vino a predicar su palabra, Jesús vino a predicar con su vida, Jesús vino a sacrificar su vida por nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo cada uno de nosotros a esa invitación poderosa del Señor a seguirle, a estar con Él, a caminar con Él, a juntarnos con Él en este camino que hemos nosotros resuelto seguir con el Señor Jesús? Y entonces quiso Dios compartir con nosotros su humanidad. Quiso Dios compartir con nosotros ese momento especial y a través de Jesús podemos reconocer esa humanidad, la humanidad de Jesús, el hombre que siente, el hombre que sufre, el hombre que se alza en una cruz para morir por nuestros pecados, pero también el hombre que resucita de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Mis queridos hermanos y hermanas, esto dice el Señor en la palabra que se hace carne, en esta palabra que viene a nosotros en ese acontecer histórico de la humanidad. Y es así, mi querida familia, y la palabra se hizo carne. Por medio de Jesús, Dios comunica a los hombres y a los hombres y mujeres la nueva vida, el nuevo mensaje de salvación. A través de este lenguaje amoroso y majestuoso podemos encontrar grandes facetas que nos acercan a esa presencia del Señor. A través de la palabra podemos expresar los sentimientos. A través de la palabra podemos expresar aquello que sentimos en el corazón. A través de la palabra y del lenguaje podemos expresar, abrazar, querer, amar, como Jesucristo lo hizo. Y Jesús lo hizo a través de la palabra encarnada, y allí en la palabra encarnada reconocemos al Hijo de Dios vivo, el Hijo que llegó al mundo e impactó el mundo a través de la Virgen María. Y este impacto hoy todavía lo vivimos, porque Jesús sigue vivo, Jesús sigue jubiloso, Jesús sigue vigente en medio de su pueblo, y no podemos desconocer esas promesas hechas por el Hijo de Dios. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesucristo aparece en este mundo como mediador entre Dios y los hombres, que nos acerca cada día al Padre, que nos acerca allí para que podamos juntos formar una sola familia, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Eso es lo que quiere el Señor. Si vivimos la experiencia maravillosa del Señor Jesús, podemos reconocer que el Señor Jesús sigue vigente, y cada día que celebramos su palabra, el Evangelio, que lo traemos de hace 2000 años y lo traemos hoy a nuestra vida, reconocemos que Jesucristo, Hijo del Dios vivo, continúa con nosotros vigente, que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, continúa con nosotros, dándonos las luces, dándonos la mano, fortaleciendo nuestros lazos, fortaleciendo nuestras vidas, para que juntos comuniquemos
a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios que está en medio de su pueblo. Mi querida familia, esta noche reunidos aquí encontramos hermosos mensajes de la palabra del Señor envueltos en diferentes características. Este mensaje, este lenguaje que el Señor utiliza en el Evangelio, las parábolas, las similitudes, aquella poesía tan hermosa cuando nos habla y nos hace el corazón vibrar, el corazón de alegría, y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Cuando escuchamos resonar esas palabras del Señor, esas palabras de Dios, y que se encarnó en el mundo, podemos reconocer, mi querida familia, hermanos y hermanas, que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, se humilló para estar con nosotros, se bajó para estar con nosotros y quedar con nosotros a una misma igualdad, menos en el pecado, mi querida familia. Y por eso esta noche la acción de Jesús en el mundo, la acción de Jesús en el mundo dolorido, el mundo golpeado, el mundo totalmente quebrantado, el mundo dolorido, Jesús viene a darnos nueva vida, Jesús viene a darnos nuevas luces, Jesucristo viene a transformarnos y a que ayudemos también a transformar el mundo. Jesucristo viene con su poder y su autoridad, pero cuando hablamos de la autoridad de Jesús, no hablamos de la persona egoísta y prepotente. La autoridad de Jesús se compone de humildad, de amor y de verdad, porque Jesucristo, Hijo de Dios vivo, vino a hablar con la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres, y la libertad de Jesús podemos también entrar al discipulado del Señor, porque Jesucristo llama en libertad, Jesucristo invita en libertad, Jesucristo nunca te envía sin tener una preparación. Por eso en este discipulado encontramos que a través de la palabra nos podemos expresar de diferentes maneras, verbalmente, en silencio, con señas. Cuando venimos de países extranjeros sin saber nada de inglés, algo tenemos que poder hacer para poder comunicar del uno al otro, y por eso nos comunicamos de diferente manera. Dios quería comunicarse con nosotros a través de su Hijo encarnado. Jesús se comunicó con nosotros y nos trajo el amor, nos trajo la misericordia, nos trajo la compasión, pero más aún nos trajo una nueva vida, que nos revitalizamos a través de los sacramentos, que nos revitalizamos a través de los mandamientos, y que a través de la Santa Eucaristía encontramos ese misterio de salvación, un misterio de salvación hecho carne y ofrecido por nosotros en el sacrificio del altar. Y hoy precisamente, mi querida familia, en esta noche podemos decir: a Dios nadie lo ha visto. Pero la acción de Jesús es comprobada en la historia de la humanidad. La acción de Jesús llega y acontece en la historia de la humanidad, porque Jesús es un Dios de vivos y no de muertos. Jesús vino a dar la vida por nosotros, y esa vida que nos da nunca perecerá, porque el último día nos resucitará de entre los muertos, y por eso es una vida que nunca se apagará, una luz que mantendrá encendida, porque es la palabra la que enciende el corazón de nosotros. Nos caminamos en la presencia del Señor. Cada vez, mi querida familia, que contemplamos el Evangelio del Señor, cada vez que contemplamos ese momento grandioso del Evangelio de Cristo, ese Evangelio debe impactar nuestras vidas. Ese Evangelio debe darnos luces para seguir el camino, para no desfallecer en el intento, porque Jesucristo nos da la fuerza que hemos perdido. Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Jesucristo, a través de la palabra, nos modela nuestra vida. Y por eso, mi querida familia, esta experiencia maravillosa con Jesús la modelamos desde la experiencia espiritual. No hay espacio para la racionalización de las ideas. Aquí el espacio única y exclusivamente está para abundar en la relación
activa y efectiva con Jesús, para ahondar en el llamamiento al encuentro personal con Jesús. Y entonces, cuando la palabra de Jesús aparece y hace impacto en nuestra vida, en esa palabra encontramos una nueva faceta, una nueva manera de ser, porque la palabra de Dios nos transforma. Si la palabra de Dios no nos transforma, Jesucristo no ha pasado por nuestras vidas. Si la palabra de Dios no nos toca el corazón, Jesucristo no ha pasado por nuestro camino. Si la palabra de Dios no nos quema nuestra vida, Jesucristo no ha pasado por nosotros. Dejemos que la palabra de Dios impacte nuestra vida. Dejemos que la palabra de Dios siga haciendo proezas con nosotros. Dejemos que la palabra de Dios continúe trabajando en el pueblo de Dios. No desconozcamos el Evangelio del Señor, porque la palabra de Dios se hace vida cuando entra en nuestros corazones. La palabra de Dios se hace vida cuando podemos ser los multiplicadores de esa palabra y podemos también ayudar a mis hermanos y a mis hermanas que se encuentran en la oscuridad, en tinieblas, para que esa palabra iluminada llegue e impacte el corazón de aquellos que están en dificultades y que han perdido la fe y la esperanza. Por eso, esta noche, esta palabra impacta nuestra vida, especialmente cuando la palabra de Dios habitó en medio de nosotros. La palabra se hizo carne, Jesucristo mismo habitó en medio de nosotros, y esta palabra, cuando el Evangelio la pronuncia, y esas frases majestuosas, casi poéticas del Evangelio de Juan, y la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, Dios mismo encarnado en el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en María, la Madre de Jesús. Es la misma palabra hoy, viva, que consentimos, que predicamos, que tratamos de vivir la experiencia del Señor. Y por eso, en esta noche podemos encontrar grandes facetas en esta invitación especial. En el principio existía la palabra. La palabra está mencionada por lo menos 2 veces en esta parte del Evangelio. Una palabra que trasciende, una palabra que cambia, una palabra que nos lleva, una palabra que nos hace sentir en el corazón ese afecto especial, ese amor por los demás, ese amor que nos fortalece, ese amor que nos purifica, ese amor que nos santifica, ese amor que nos hace grandes ante los ojos de Dios, y ese amor que nos ayuda también a encontrar el sentido a nuestra vida como cristianos católicos. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos desconocer que la palabra de Dios que habita en medio de nosotros se haga vida, porque nosotros mismos somos los testigos de ese amor del Señor. Y por eso, en esta noche, en este congreso carismático, no podemos desconocer que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, está haciendo historia con su pueblo, que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, continúa con nosotros caminando. Es Jesús quien trae la palabra, quien es la palabra de Dios. El ministerio o el misterio de Jesús encarnado florece cuando nosotros en nuestros corazones podemos también cultivar ese mensaje de salvación, cultivar. Mis hermanos y mis hermanas, encontramos los 4 evangelios, y el evangelio de Juan es un evangelio hermoso, poético, que trae similitudes, que trata de contrastar palabras para dar realce a la presencia del Señor. Y eso quiere decir que Dios, en su majestuoso amor y grandioso amor, nos hace el cambio de vida, este cambio que nos fortalece. El estar aquí, tenemos que estar transformados por el Espíritu de Dios. El estar juntos aquí, tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu de Dios y salir de este templo a nuestras casas, y más tarde ya llenos del Espíritu de Dios y de la palabra del Señor que impacta nuestra vida. No podemos
andar como ovejas sin pastor, porque la palabra de Dios nos da las luces para seguir el camino. No podemos andar en la oscuridad, porque la palabra de Dios nos trae la luz de Cristo. No podemos andar en la oscuridad, porque tropezamos y caemos. Tenemos que andar en la presencia del Señor, y la palabra que habita en medio de nosotros es Jesucristo, que se hace hombre para vivir en medio de su pueblo. Es Jesucristo que se hace vida para hacernos esa vida en abundancia y poder participar del reino de los cielos. El hombre, por su propia naturaleza, es afectado por el tiempo. Claro, el tiempo nos afecta. Por supuesto, se nos cae el pelo, nos envejecemos, nos salen canas, ¿cierto? A veces tenemos que utilizar bastón. El tiempo nos afecta, pero Jesucristo nos renueva cada día en el Espíritu. Entonces tenemos personas de 80, 90 años con un corazón joven, con un corazón jubiloso, que quieren seguir también predicando, quieren seguir el camino de Jesús. Pero encontramos jóvenes de 15, 17, 18 años con un corazón envejecido, con un corazón sin ganas de vivir. Es un corazón que no tiene ninguna fortaleza para seguir, que no hay cultivo allí, que no se cultivan los valores. Entonces ese amor propio debe renacer en nuestros corazones. Ese amor de Jesús debe renacer en nuestras vidas, para que nosotros podamos también cantar jubilosos: Señor, estamos viviendo la experiencia de Dios. Señor, estamos viviendo momentos jubilosos con Jesús, que a través de la palabra acontece en la historia de la humanidad. Y entonces, ¿cómo podemos hacer parte de esta vida divina de Jesús? Dejemos tocarnos el corazón por Jesús. Debemos tocar el Evangelio nuestras vidas. Debemos tocar el Evangelio de Jesús hecho palabra y hecho vida, para que nos transformemos en el día a día. Y entonces vino Jesús a su casa y no lo recibieron. Lo desconocieron completamente. Lo desconocieron porque Jesús vino a traer palabras de vida eterna. Jesucristo vino a traer palabras de vida eterna. Y por eso Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, que se hace presente en medio de su pueblo, y lo conocemos a través de la palabra. Porque a través de la palabra, a través de los evangelios, a través de las sagradas escrituras, conocemos y reconocemos el mensaje de Jesús y el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y a través de esa palabra también podemos entrar en esa dinámica con el Señor Jesús, en esa dinámica, en ese sentimiento, en ese amor, porque a través de la palabra podemos expresar palabras de amor. A través de la palabra podemos también engrandecer la presencia de Dios. Pero también es peligroso, porque a través de la palabra podemos también matar a mi hermano o a mi hermana. A través de la palabra mal difundida podemos alejarnos de la presencia de Dios. Pero esta noche la palabra del Señor es vida en medio de nosotros. La palabra del Señor debe cultivarse en nuestros corazones. La palabra del Señor debe dar semilla en nuestras vidas. La palabra del Señor debe dar fruto en cada uno de nosotros. No podemos tener un corazón estéril que no produzca nada. La palabra del Señor debe ahondar en el corazón, para que ese fruto dé fruto en abundancia, y esa planta crezca y crezca y crezca, y esos frutos sean para que la gloria de Dios, y esos frutos son para que aquellos que están a mi lado se alimenten de esos frutos. ¿Por qué no cultivamos el amor? ¿Por qué no cultivamos la misericordia? ¿Por qué no cultivamos la compasión? ¿Por qué no cultivamos la fraternidad? ¿Por qué no cultivamos
la armonía entre nosotros. Si Jesucristo, a través de la palabra revelada, nos hace énfasis en lo que quiere de nosotros, nos hace énfasis en lo que quiere expresar por medio de la palabra. Y por eso hoy, en esta noche, podemos fortalecernos los unos a los otros, porque a través de la palabra hemos encontrado la existencia maravillosa de Jesús, porque a través de la palabra hemos encontrado la majestuosidad de Dios hecho carne a través de la Virgen María. Y especial tiempo, porque esa encarnación nos acerca prácticamente a la Navidad, al tiempo de Adviento que ya pronto viviremos, tiempo de espera. ¿Cómo estamos esperando la encarnación del Hijo de Dios? ¿De qué manera estamos esperando esa encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos? ¿Y cómo nos estamos preparando para ese gran evento en la historia de la salvación? ¿De qué manera estamos preparando nuestros corazones? ¿O de qué manera estamos preparando la familia para este evento grandioso y maravilloso? Jesucristo concurre en la humanidad y participa de nosotros en nuestra humanidad. ¿Cómo participamos nosotros en esa divinidad del Señor? Sabiendo que a veces con el egoísmo, a veces con la envidia, a veces con aquello que nos aleja de la presencia de Dios, no reconocemos la majestuosidad de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, encarnado en el mundo. Y por eso esta palabra nos posibilita la entrada en el reino de Dios. Pero no solamente escuchar la palabra del Señor nos define como los hijos predilectos de Dios. La palabra del Señor debemos hacer la vida, debemos practicarla, que es a veces lo que estamos fallando, porque la escuchamos y no la practicamos. La palabra de Dios, y Jesucristo es palabra de Dios porque se encarnó. Jesucristo es palabra de Dios porque habitó en medio de nosotros. Jesucristo se hace vida porque se encarnó en medio de su pueblo. Como nosotros estamos haciendo posibles que Jesucristo invisible se haga visible a los ojos de aquellos que no lo quieren ver. Como Jesucristo lo podemos hacer visibles a través de nuestras acciones. Como Jesucristo lo podemos hacer visibles a través de la promesa del Señor, pero a través de la práctica de los sacramentos. Eso es posible. ¿Y cómo lo hacemos posible? Yo le pido al coro que estemos preparando una canción que me fascina aquí en intermedio de la predicación, que a veces me hace llorar de alegría y de emoción, porque es una canción que impacta la vida y la vida de cada uno de ustedes. Yo creo que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él estamos predicando y a Él estamos alabando, a Jesucristo el Señor, aplaudándolo conjunto. Vamos a alabarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque es la persona más importante y está en este lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, está presente en este lugar. Ponte de pie, vamos a decirle: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Dígalo, dígalo. Jesús, tú eres más fuerte que se oiga la persona más importante en este lugar. Díselo. Rey de Reyes,
Díselo al Señor. Tú eres Díselo. la persona Díselo al Señor. más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres la persona Díselo al Señor. más importante. No hay nada más importante. En este lugar. Díselo de nuevo. Señor, tú eres la persona Más importante. más importante En este lugar. en este lugar. Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Díselo ahí, abrázate. Abrázate ahí. Tú eres Dile. Rey de reyes, Señor de señores, Díselo, aquel. aquel Mi vida cambió. que mi vida Vamos de cambió. nuevo, vamos, no los escucho. Díselo. Vamos a hacerlo. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. ¿Cuántos quieren que su vida cambie esta noche? Díselo. Rey de reyes, Díselo. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Si tienes a alguien por quien tienes que pedir esta noche, pues pídele que Él lo puede cambiar. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Quién vive? Apláudelo, apláudelo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Bien, continuamos los últimos 10 minutos de mi predicación esta noche. Entonces nos sentamos nuevamente a continuar. Esta canción es impactante. Siempre que me la cantan, lloro. Me impacta. Bien. Hermoso estar aquí esta noche, hermoso predicando las palabras sabias del Señor, hermoso predicando este Evangelio del Juan, el principio del Evangelio del Juan, que nos entrelaza completamente con su vida.
estar con Jesús completamente entrelazados nos hace uno en Él, como Jesucristo es uno en el Padre. Por eso esta noche estamos nuevamente jubilosos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sigue impactando nuestra vida. El Señor de Reyes y Señor de Señores, que está aquí en medio de su pueblo encarnado, el pueblo sufriente que viene con las manos abiertas a pedirle al Señor que le ayude, que lo bendiga, que lo transforme y que lo haga el Hijo predilecto de Dios, el Rey de Reyes, que continúa con nosotros, está aquí en medio de su pueblo a través de su palabra encarnada en medio de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que estuviera con nosotros. Tanto amó Dios al mundo para que el pueblo aquí sufriente llegara a reconocer la obra majestuosa de Dios. Tanto amó Dios al mundo porque estamos aquí juntos, reunidos en este templo, reconociendo y alabando al Señor, que a través de su palabra se hace presente y se hace visible. Tanto amó Dios el mundo que nos hace herederos del reino de Dios. Tanto amó Dios el mundo que sacrificó su vida allí en la cruz, pero tanto amó Dios el mundo que dio la vida por nosotros y resucitó para darnos esa vida en abundancia. Por eso, querida familia, queridos hermanos y hermanas, hoy estamos jubilosos porque el Hijo de Dios encarnado en la palabra del Señor, encarnado en el Evangelio de Juan, nos transforma y nos da la luz para poder seguir caminando en la presencia activa de Jesús. Por eso, esta noche no podemos irnos a las casas con las manos vacías. Algo tenemos que llevar del fruto de nuestra predicación. Algo tenemos que llevar esta noche a la casa, el fruto de estar aquí reunidos, de esta conferencia carismática. Y el Espíritu de Dios tiene que vibrar en nuestros corazones. El Espíritu de Dios tiene que vibrar en nuestras vidas para que esa palabra de Dios se encarne en los demás, para que esa palabra de Dios se haga vida en aquellos sufrientes, en aquellos desesperados, en aquellos hambrientos por la palabra. Nosotros nuevamente, lo repito, debemos ser los multiplicadores de esa palabra del Señor, los multiplicadores que llevemos el mensaje de salvación, porque así como Jesucristo se encarnó en el mundo, nosotros también debemos dar ese pie para decirle al Señor que vamos a ser los coherederos y coequiperos del reino de Dios, y tenemos que multiplicar esa palabra a través de nuestras acciones, a través de nuestra práctica de la fe. Esa palabra del Señor debe encarnarse en nuestros corazones, y al encarnarse en nuestros corazones debe revitalizarnos para ser esos discípulos comprometidos con la causa de Dios, esos discípulos que nos ayudan también a encontrar el camino, esos discípulos que también tenemos que vivir el discipulado al estilo de Jesús. ¿Y cuál fue el estilo de Jesús? La humildad, el amor, el cariño. Llegaba a todos, impartía a todos, sanaba a todos y predicaba la palabra a todos. Eso debemos hacerlo nosotros, que esa enseñanza de la palabra se hizo carne, que anide en nuestros corazones. Y si la palabra de Dios se hizo carne en nosotros y se hizo vida, debemos también engendrar en esa palabra vida a los demás. Por eso le pedimos al Señor en esta noche, que se acorta mi tiempo para seguir predicando. En esta noche le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos transforme, que a través de la palabra nos cambie, que a través de la palabra seamos personas renovadas en el Espíritu de Dios, que a través de la palabra encontremos el camino perfecto para encontrar la salvación del Señor, y que a través de la palabra podamos ser testigos del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias. Ese
aplauso fue para el Padre.